Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a dibujar objetos con las primitivas gráficas dentro del método Pine de un applet utilizando el NetBeans. Abrimos NetBeans, creamos un proyecto nuevo, Java aplicación, automáticamente se crea la clase principal My. Esta clase la eliminamos, no va a ser necesaria para ejecutar nuestro applet. Adicionamos una nueva clase de Java lo llamamos applet objetos y aquí iniciamos el código. Lo primero es heredando de la clase applet y redefiniendo el método Pine de la misma. Este método es el que permite pintar en el lienzo del applet. Definimos algunas variables, fijamos el color de fondo, lo vamos a colocar con un gris 230, y más o menos este sería el color del fondo. Para fijar el color de fondo del applet llamamos al método setBackground y le mandamos un color. En este caso creamos un nuevo color diciéndole los valores para cada uno de los RGB, es decir, el rojo, el verde y el azul. Creamos ahora un tipo de fuente este tipo de fuente la colocamos el tipo de letra sans serif, el estilo que sea negrilla y el tamaño que sea 20. Fijamos esa fuente en la posición XY, mostramos un mensaje con drawString en esa posición XY. Ahora vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a dibujar tres montañas. En este caso lo que vamos a hacer es simular la apariencia de tres montañas utilizando tres triángulos. Para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es utilizar la directiva draw polígono que imprima un polígono. Utilizamos una clase polígono y comenzamos entonces a establecer cada uno de los puntos. El primer punto será desde la posición X20, Y200 y ese polígono que hemos creado aquí, el objeto poly, le adicionamos el punto XY. Y así sucesivamente vamos agregando puntos. Vamos a decirle aquí que el ancho, que le incremente X en el ancho y que Y sea 100. Adicionamos el punto. Vamos a adicionar más puntos, entonces el siguiente va a ser en 200, el siguiente en la 200, el siguiente en la 100 y el siguiente en la 200. En total serían
7 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y se van a dar cuenta por qué. Miremos entonces cómo se ejecuta. Bueno, aparece únicamente el texto, no aparecen las montañas. Y no aparecen las montañas simplemente porque falta fijar o darle la instrucción vamos a hacer lo que sea en punto draw y le mandamos el objeto poly que tiene el polígono que hemos creado con los puntos estos que se han adicionado a ese objeto. Ahora sí, los puntos que se han adicionado son este que está aquí, que empieza desde la columna 20 y la fila, o sea, Y en 200, después pasa con un ancho de 100, es decir, que incrementa 100 en X y pasa para acá. Y el Y disminuye, mire que Y está acá en 200 y baja 100 acá, hasta 100. Después de este punto pasamos a este. El Y nuevamente vuelve al valor de 200. ¿Sí? Y el ancho incrementa acá. Hacemos con este punto, con este punto, con este y con este. Miren que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Como utilizamos el draw polygon, este draw polígono lo que hace es, al final de hacer todas esas líneas, lo que hace es unir el último punto con el primero. Ahora, para que estos tres triángulos tengan una apariencia un poco más similar a lo que es unas montañas, le vamos a decir fill para que rellene. Entonces le decimos por acá, pero antes de eso colocamos que el texto al comienzo sea azul. Ok, el texto en color azul. Y ahí están las tres montañas. Ahora lo que vamos a agregarle a esto será como un óvalo aquí que tenga la apariencia de un sol. Es decir, le vamos a hacer unas líneas pequeñas en la parte de abajo para que tenga la apariencia como los rayos. Ok. Entonces, el sol, el color va a ser amarillo. Le vamos a decir que empieza en la columna 100, fila 80, con un ancho y un alto de 40, es decir, que van a tener el mismo ancho y mismo alto para que sea un círculo perfecto. Después de esto le decimos entonces que dibuje un óvalo relleno. Ok, venimos acá, ejecutamos y aquí aparece nuestro sol. Ahora, para darle un poquito más de presencia a ese sol, vamos a entonces hacer lo siguiente. Vamos a fijar el color en rojo para hacerle un borde. Entonces ese borde lo conseguimos diciéndole las mismas coordenadas, pero pintando con draw oval. Miren que ya se ve un poco más resaltado ese sol. Luego de esto vendrían entonces las líneas que conforman ese sol. Esas líneas van a empezar esta será la primera línea de la X 140, Y 120, el segundo punto o coordenada será el X 150 y Y 130. Veamos
como aparece, y aparece la primera línea. La segunda línea vamos a colocarla un poco más acá abajo, después una aquí en el medio y otras dos por acá. Serán en total 5 líneas. Veamos entonces. Entonces aquí le vamos a dar el X, vamos a decirle 130, o sea, para que esté más cerca, más a la izquierda. El Y va a ser más abajo, 130. El otro X va a ser 140, entonces disminuimos y este lo aumentamos. Nuevamente ejecutamos y aparece nuestra segunda línea. Pues vendrá una línea por aquí, la mitad, y otras dos acá. Ok. Completamos las demás líneas. Y ahí tenemos la apariencia del sol. Podríamos quitarle la del medio para que sea un poco más real. La que hemos agregado para el medio es esta. Vamos a ver cómo se vería. Sí, vamos a dejarlo así. Ok. Ahora podemos agregarle unas nubes. Esas nubes lo vamos a hacer con unos óvalos, pero en este caso vamos a crear cinco nubes. Hacemos un for desde 1 hasta 5 y ahí vamos a dibujar unos óvalos con un ancho y un alto estipulado. En este caso el ancho va a ser de 40 y el alto va a ser de 20. La vamos a dibujar de blanco y va a partir desde la posición en X de 210 y va a mantener la misma fila. Y a cada óvalo se le va a incrementar la posición del siguiente en 20. Veamos cómo se comporta. Miren, aquí está. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. Si queremos apreciar realmente si ahí están esos óvalos, le decimos aquí entonces draw, para que solo pinte con el borde y no rellene. Y dense cuenta que aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 óvalos. Ahora, para dar una apariencia mucho mejor, vamos a crear entonces otros óvalos más abajo, pero entonces va a empezar en la 240 y la fila 85, una fila mucho menor a la que tenía por acá, para que aparezcan no 5 nubes sino 3, y el incremento va a ser de 10. Nuevamente ejecutamos. Miren que ahí está, aparecen las 3. Ahora sí colocamos con relleno las que estaban arriba, para que la apariencia sea mucho mejor. Entonces tenemos 3 montañas, tenemos nuestro sol y tenemos nuestras nubes. Ahora podríamos crear unos árboles Estos árboles van a ser de este color, 285 y 0. Esto lo podemos conseguir utilizando el RGB. Nos dice que 200, nos dice que 85 y 0. Es un color como café, que le vamos a dar a los troncos de los árboles. Ahora podemos crear entonces esos árboles con la directiva draw rect
en este caso sería fill red, un rectángulo con ancho de 10 y alto de 30, es decir, para que aparezca como si fuera un tronco. Y ese va a ser el soporte para las hojas del árbol, que ya las haremos con unos óvalos. Vamos a crear 8 árboles, 8 troncos. Miremos entonces cuál es la apariencia. No aparece, entonces alargamos acá. Ahí están los 8 troncos. Dense cuenta que el alto es de 30 y el ancho es de 10, por eso está la apariencia de que es más largo que ancho. Luego de eso entonces tendremos que crear algo un poquito más complejo, que serían entonces las hojas del árbol. Cambiamos el color para que sea verde, entonces le vamos a crear un for que sea de 8, creo 8 veces las hojas de un árbol y le vamos a señalar las coordenadas para que eso sea posible. Inicialmente le decimos por acá que cada vez que entre aquí la fila va a ser la misma para que empiecen las hojas en el mismo nivel, y la columna se le incrementa en 15. Luego por acá en este interno, como se le van a crear a cada árbol 5 hojas, irá un for desde 1 hasta 5. Y lo que vamos a hacer aquí es decirle que y va a ser igual con lo que ya tiene a un valor de 10. Aquí utilizamos la clase match para llamar a la potencia y tenemos menos 1 elevado al valor de k. Esto quiere decir que si el valor de k es un número par, dará este menos 1 dará positivo, y si es impar dará negativo. Esto es para que una hoja la pinte a la derecha y otra a la izquierda, es decir, vaya sumándole y vaya restándole. El alto y el ancho van a ser igual, es decir, las hojas van a ser como un óvalo, pero van a estar entremezcladas para que tengan la apariencia. Vamos a hacer 5, 2 en la primera base, 2 en la siguiente pero un poco más cercanas, y una en la parte de arriba, para que tenga la apariencia como si fuera un. Entonces vamos a darle aquí que sea draw, y draw por acá. Aquí debe pintar entonces solo 4, y aquí pintaría la quinta. Miramos acá, ejecutamos y miren la apariencia. Aquí se puede notar que hay 2, más arriba hay otras 2 y por acá otras 2. Vamos a ver, aquí vamos a empezar esto en 0, y esto que llegue hasta 3. A ver si tenemos algún problema con la coordenada para que sea más parejo. Tenemos que hacer un cambio acá en el código, entonces vamos a hacer un cambio por acá, menor que 5. Ok, bueno, ahora sí están como queremos. 2 en la base, otros 2 más intercalados y el último que es uno solo. Ahora sí le decimos entonces que rellene esos óvalos. Ahí está. Y tenemos la apariencia de un árbol. Vamos a crear aquí debajo entonces una carretera. Esa carretera va a ser un rectángulo de color negro y en la mitad le vamos a colocar unas franjas amarillas.
Venimos entonces para crear la carretera, le vamos a decir que esa carretera va a tener entonces el color negro, va a empezar desde la 10 hasta en la fila 270, con un ancho de 310 y un alto de 70. Creamos un rectángulo relleno y luego definimos el color amarillo para hacer las líneas. Miremos entonces cuál es el aspecto. Ok, ahora las franjas amarillas las vamos a hacer aquí, pero vamos a crear dos franjas amarillas que sea como el separador de cada calzada. Entonces vamos a crear dos líneas de la siguiente forma. Vemos que no aparecen salteadas, entonces esto lo podemos modificar simplemente. En vez de hacer todo esto, podríamos colocar aquí que esas dos líneas, que la primera y la segunda, aquí que sea la 310, a ver qué pasa. Quedan igual, entonces vamos a dejar estas dos instrucciones nada más, que es mucho más eficiente. La primera línea y la segunda línea en color amarillo sobre la calzada negra. Miremos nuevamente, entonces démonos cuenta de qué elementos hemos utilizado. Hemos utilizado el drawstring para mostrar este texto en una posición XY. Hemos utilizado la directiva draw polígono o fill polígono para hacer estos polígonos que parecen unas montañas. Hemos utilizado la directiva draw oval o fill oval para crear estas nubes. También draw oval pero con un ancho y un mismo alto para el sol. Draw line para estas líneas. Draw red para los troncos de los árboles. Draw oval para las hojas. Draw red para la carretera. Y draw line para el separador, el color de la línea separadora de la carretera. Bueno, entonces espero que les haya servido. Esto es simplemente una combinación de las directivas de Graphic para que se pueda utilizar en dibujos un poquito más cotidianos. De todas formas, esto depende más bien es del ingenio y de la creatividad de cada uno para poder desarrollar objetos más complejos partiendo de las directivas básicas que nos permiten utilizar los apples. Espero les haya servido y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta entonces.